Mi familia me traicionó al presentar a su verdadera hija para quitarme mi herencia. Guardé silencio hasta abrir la carpeta que guardaba un secreto impactante. Sus rostros palidecieron y mi madre comenzó a temblar. Mi nombre es Rosalía Herrera. Tengo 24 años. Y el día en que mi padre presentó a otra mujer como su verdadera hija, toda mi familia esperaba que yo entregara en silencio lo último que mi abuelo me había dejado. En lugar de eso, vieron a mi madre empezar a temblar. Sucedió durante nuestra reunión familiar anual. La reunión se celebraba en la antigua propiedad que había pertenecido al abuelo antes de fallecer. Cada verano, los parientes venían de diferentes estados. La gente traía sillas plegables. Los niños corrían por el césped. El olor a comida a la parrilla flotaba por el patio. Desde la distancia, todo parecía normal. Entonces llegó papá. No estaba solo. Una joven a la que yo nunca había visto caminaba a su lado. Parecía nerviosa. Papá mantenía una mano sobre su hombro, el tipo de gesto que hace la gente cuando presenta a alguien importante. Las conversaciones se apagaron lentamente a nuestro alrededor. Recuerdo haber oído un plato de papel caer al suelo en algún lugar detrás de mí. Papá se aclaró la garganta. Luego sonrió. A todos, dijo, hay algo que hemos querido compartir. Sentí que se me oprimía el estómago. Mamá se colocó a su lado. Mi hermana se acercó de inmediato. Los cuatro parecían haber ensayado esto. Entonces papá rodeó con un brazo a la joven y pronunció la frase que lo cambió todo. Ella es nuestra verdadera hija. Por un segundo, nadie se movió. Nadie habló. Incluso los niños parecían más silenciosos. Recuerdo haberle quedado mirando. No porque estuviera enojada. No al principio. Intentaba comprender qué quería decir con verdadera hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, deliberadas, calculadas. La joven miró hacia abajo. Mamá le apretó la mano. Mi hermana le sonrió como si le diera la bienvenida a casa a alguien, como si yo fuera la que estaba en el lugar equivocado. Entonces mamá me miró directamente a mí. Y, de alguna manera, las cosas empeoraron. Rosalía, dijo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Creo que es hora de que corrijamos algo. Yo ya sabía hacia dónde iba esto. Solo que no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Señaló hacia la casa, hacia la propiedad del abuelo, hacia todo lo que él había pasado su vida construyendo. Deberías darle tu parte a ella. Algunos parientes se miraron confundidos. Mamá continuó. Es lo correcto. Nadie la interrumpió. Ni papá. Ni mi hermana. Nadie. Entonces mi hermana se cruzó de brazos. Estoy de acuerdo. Por supuesto que sí. Siempre estaba de acuerdo cuando había algo que ganar. La presión empezó de inmediato, preguntas, comentarios, expresiones de preocupación, gente diciéndome que pensara en la familia, en la justicia, en el sacrificio. Nadie parecía interesado en preguntar por qué este anuncio se hacía en medio de una reunión. Nadie parecía interesado en preguntar por qué los deseos del abuelo de repente no importaban. Y nadie se dio cuenta de lo que yo sostenía, la carpeta de cuero azul que descansaba tranquilamente junto a mi silla. La carpeta que el abuelo me había dado años antes. La carpeta que nunca había abierto. Ni una sola vez, debido a una promesa. Escuché. Dejé que todos hablaran. Dejé que asumieran que mi silencio significaba rendición. Eso era lo que ocurría con el silencio, la gente a menudo lo llenaba con la historia que quería. Papá parecía cómodo. Mamá se veía segura. Mi hermana se veía victoriosa. La joven parecía confundida. Y entonces, finalmente, alcancé la carpeta. El movimiento fue pequeño, casi invisible. Pero papá lo vio. Sé que lo hizo porque su rostro cambió de inmediato. Solo un poco. Un destello que desapareció casi tan pronto como apareció. Pero lo vi. Abrí la carpeta.
El ambiente se sintió diferente después de eso. No más ruidoso, sino más silencioso. De la forma en que se siente una habitación cuando la gente percibe que algo anda mal pero no sabe qué. Pasé la primera página. Papá dejó de sonreír. Pasé otra. Los hombros de mamá se tensaron. Yo no dije nada. Solo seguí leyendo. El color desapareció lentamente del rostro de papá. Y entonces ocurrió algo que nunca antes había visto. Ni una sola vez en toda mi vida. Mi madre parecía asustada. Realmente asustada. Sus ojos se clavaron en los documentos. Luego en mí. Luego otra vez en los documentos. Su mano se movió hacia el brazo de papá y noté que temblaba, ligeramente al principio, luego más. Y entonces mamá empezó a temblar. Toda la reunión pareció congelarse. Nadie entendía lo que estaba pasando, excepto mis padres. Ellos sabían lo que había dentro de esa carpeta. Sabían exactamente lo que significaba. Y por primera vez ese día, parecían las personas que estaban solas. Antes de contarte lo que pasó después, tómate un segundo para darle me gusta al vídeo y suscribirte si disfrutas de las historias familiares emotivas donde la verdad se toma su tiempo pero siempre encuentra el camino hacia la luz. Ahora, déjame llevarte de regreso. Atrás, antes de la reunión. Antes de las discusiones por la herencia, antes de la hija secreta, antes de las manos temblorosas, de vuelta a la primera persona que me hizo sentir que pertenecía, mi abuelo. Cuando pienso en el abuelo, no recuerdo grandes discursos. Recuerdo cosas ordinarias, el sonido de sus botas en el porche, el olor a serrín en su taller, la vieja taza de café que usaba cada mañana. Recuerdo estar sentada frente a él en la mesa de la cocina mientras la luz del sol entraba por las ventanas y se posaba sobre las pilas de papeles que siempre estaba organizando. Creía que los papeles debían estar en pilas ordenadas. Facturas, recibos, registros de propiedad, formularios de impuestos, todo tenía un lugar. Todo tenía una razón. Y de alguna manera, incluso cuando yo era pequeña, me trataba como si mereciera entender esas razones. La mayoría de los adultos hablaban alrededor de los niños. El abuelo les hablaba a ellos. Esa diferencia importaba más de lo que me daba cuenta en ese momento, especialmente para una niña que a menudo se sentía invisible dentro de su propia familia. La propiedad se veía diferente en aquel entonces. Más pequeña de alguna manera. O tal vez yo era más pequeña. El camino de grava parecía más largo. Los robles parecían más altos. La casa parecía permanente, como si nada pudiera cambiarla jamás. Pasé veranos enteros allí, ayudando al abuelo con pequeños proyectos, pintar cercas, clasificar herramientas, limpiar utensilios, hacer cosas que no eran emocionantes, pero que de alguna manera nunca resultaban aburridas cuando estaba con él. Mirando hacia atrás ahora, creo que me estaba enseñando algo más que mantenimiento. Solo que yo aún no lo sabía. Y años más tarde, eso importaría más de lo que nadie pudiera imaginar. A medida que envejezco, me doy cuenta de que el sentido de pertenencia no suele construirse a través de los grandes momentos. Se construye a través de cientos de momentos pequeños. Una puerta que se abre cuando llegas. Una silla que siempre parece estar esperándote. Alguien que recuerda cómo tomas el café antes de que tengas la edad suficiente para beberlo. El abuelo era así. Notaba las cosas. No de forma dramática, sino en silencio. De la forma en que la gente nota las cosas cuando realmente está prestando atención. Cada mañana de verano, él ya estaba despierto antes de que yo bajara. Lo encontraba en la mesa de la cocina con esa misma taza de café a su lado y una pila de papeleo esparcida sobre la superficie de madera, avisos de impuestos sobre la propiedad, recibos de equipos, facturas de servicios públicos, formularios de seguros. Yo no entendía la mitad, pero él deslizaba un papel hacia mí de todos modos. ¿Qué crees que es esto? Yo adivinaba, casi siempre mal. Él sonreía y luego me lo explicaba. Como si mi respuesta mereciera ser considerada primero. Eso suena insignificante. Tal vez lo sea, pero cuando eres un niño que pasa la mayor parte de su vida sintiéndose ignorado, que alguien escuche tu opinión se siente enorme, especialmente cuando nadie más lo hace. A mi hermana nunca le gustó ayudar con esas cosas.
Prefería quedarse adentro donde funcionaba el aire acondicionado, ir de compras con mamá o reunirse con amigos en el pueblo. Sinceramente, no podía culparla. La mayoría de los niños habrían elegido eso en lugar de clasificar recibos en un taller. Pero a mí me gustaba estar cerca del abuelo incluso cuando no hablábamos, especialmente entonces. Había algo reconfortante en el ritmo del lugar, el zumbido de un ventilador viejo, el raspado de una escoba contra el cemento. El sonido de las herramientas siendo devueltas exactamente al mismo lugar cada vez. Todo tenía un orden. Todo tenía un propósito. Y de alguna manera, cuando estaba allí, sentía que yo también lo tenía. Una tarde, cuando yo tenía unos 12 años, estábamos reparando parte de la cerca cerca del campo trasero. El sol era brutal. Me dolían las manos. Recuerdo haber dejado caer una caja de clavos sobre la hierba. Gruñí. El abuelo se rió. No de mí, sino de la situación. Luego se agachó a mi lado y empezó a ayudarme a recogerlos. Trabajamos en silencio durante un minuto. Luego sostuvo un clavo doblado. Este todavía sirve. Recuerdo haber fruncido el ceño. Parece arruinado. Lo giró entre sus dedos. No todo lo que tiene valor lo parece. Ese se convirtió en uno de sus dichos favoritos. En ese momento, pensé que estaba hablando de clavos. Años más tarde, no estaba tan segura. En aquel entonces, sin embargo, solo puse los ojos en blanco y seguí trabajando. Él se rió de nuevo. El tipo de risa que hacía que se le arrugaran las comisuras de los ojos. Extraño esa risa. Creo que siempre la extrañaré. El favoritismo en nuestra familia no era lo suficientemente obvio como para que los extraños lo notaran. Esa era la parte difícil. No había gritos, ni insultos crueles, nada dramático, solo pequeñas cosas, 100 detalles diminutos. Si ambas traíamos calificaciones, mamá enmarcaba las de mi hermana. Si los cumpleaños se cruzaban con los horarios, los planes de mi hermana ganaban. Si alguien recibía elogios en la cena, normalmente no era yo. Cosas pequeñas, fáciles de justificar. Y durante años, lo hice. Me decía a mí misma que me lo estaba imaginando, que era demasiado sensible, que cada familia tenía su dinámica. Tal vez fuera cierto. Pero el abuelo parecía notarlo. Una vez, después de una barbacoa familiar, le estaba ayudando a llevar las sillas plegables de vuelta al cobertizo. Los demás todavía estaban adentro comiendo el postre. Acababan de felicitar a mi hermana por algo, ni siquiera recuerdo qué. El abuelo apiló una silla contra la pared y luego me miró. ¿Estás bien? Me encogí de hombros. Esa era siempre mi respuesta. Él no insistió. Nunca insistía. En lugar de eso, me entregó otra silla. Y después de un momento, dijo en voz baja. A algunas personas se les nota por ser ruidosas. Lo miré. Siguió apilando sillas. A algunas personas se les nota porque siguen apareciendo. Eso fue todo. Sin discursos, sin sermones, solo una frase. Luego volvimos al trabajo. Años más tarde, recordaría esa conversación con más claridad que la mayoría de las celebraciones que ocurrían dentro de la casa. A medida que crecía, el abuelo me confiaba más responsabilidades. Nada del otro mundo, solo cosas prácticas. Mantener los calendarios de mantenimiento, organizar los recibos, revisar las listas de inventario de suministros de la propiedad. A veces dejaba notas escritas a mano junto a las carpetas. Instrucciones sencillas, nada inusual. Al menos no parecía inusual. Luego, mirando hacia atrás, me di cuenta de que me estaba enseñando a prestar atención, a notar los detalles, a respetar los registros, a mantener las cosas organizadas. Habilidades que no parecían importantes a los 24 años hasta el día en que de repente se volvieron muy importantes. Una noche, después de que pasara una tormenta eléctrica, se cortó la luz en la propiedad. La casa se sintió extrañamente silenciosa. La lluvia golpeaba las ventanas. Nos sentamos en el porche, viendo los relámpagos parpadear a lo lejos. El abuelo se mecía lentamente en su silla. Ninguno de los dos decía mucho.
Nunca lo necesitábamos. Entonces me hizo una pregunta que me pareció aleatoria en ese momento. ¿Qué es lo más difícil de aprender? Lo pensé. La paciencia. Él sonrió. Buena respuesta. El porche crujió debajo de él. La mayoría de la gente piensa que la paciencia y el saber elegir el momento oportuno son lo mismo. Esperé. Él miró hacia el campo oscuro. No lo son. ¿Cuál es la diferencia? La paciencia es esperar. Hizo una pausa. Saber elegir el momento oportuno es saber por qué. No entendí del todo lo que quería decir. No entonces. Sinceramente, me olvidé de esa conversación durante años, hasta mucho después, hasta la reunión, hasta la carpeta, hasta que empecé a darme cuenta de cuántas cosas me había estado enseñando el abuelo sin decírmelas directamente. La lluvia finalmente paró. La noche volvió a ser silenciosa. Y antes de que entráramos, el abuelo miró hacia el taller. Hacia el lugar donde guardaba sus archivos y registros, y luego me miró a mí por un segundo. Como si estuviera pensando en decirme algo, pero cambió de opinión. En ese momento, apenas lo noté. Años más tarde, ese momento volvería a mí una y otra vez, porque sentía que casi había dicho algo importante. Casi. Y de alguna manera eso me hizo preguntarme qué más había decidido no decir. El año en que murió el abuelo empezó como cualquier otro año. Lo cual suena extraño ahora, porque cuando lo recuerdo, quiero que haya habido alguna advertencia, alguna señal, algo que nos dijera que la vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después, pero no fue así. Una semana le estaba ayudando a cambiar las tablas deterioradas del cobertizo de equipos. La semana siguiente, estaba en una funeraria intentando comprender cómo un lugar podía sentirse tan lleno y tan vacío al mismo tiempo. Recuerdo el olor a flores, el murmullo de las conversaciones, la pila de tarjetas de firma de invitados cerca de la entrada. La gente no paraba de contar historias sobre él. Algunas me hacían sonreír. Otras me hacían llorar. La mayoría solo me hacían desear que él estuviera allí para escucharlas. La propiedad se sintió diferente después de eso. No abandonada, solo más silenciosa. Como si la casa misma estuviera escuchando unos pasos que ya no iban a llegar. Durante las primeras semanas, todos parecían unidos, al menos en la superficie. Papá atendía las llamadas de los familiares. Mamá coordinaba las comidas. Mi hermana publicaba fotos y recuerdos en Internet. Yo pasaba la mayor parte del tiempo haciendo cosas prácticas, actualizar los calendarios de mantenimiento, llamar a los contratistas con los que el abuelo había trabajado, revisar las renovaciones de seguros, clasificar los registros de servicios públicos. Las cosas aburridas, las que aún tenían que suceder incluso cuando la gente estaba de luto. Creo que por eso noté el cambio antes que los demás. Sucedió lentamente, lo suficientemente sutil como para ignorarlo. Al principio, lo primero que noté fue la frecuencia con la que mis padres empezaron a hablar de la herencia. No del abuelo, sino de la herencia. La forma de expresarse cambió, y de alguna manera, eso pareció importante. Una noche, entré en la cocina y escuché a mamá decir algo. En el segundo en que me vio, se detuvo. Papá también se detuvo. La habitación se quedó en silencio. Mamá sonrió demasiado rápido. Solo estábamos hablando. Asentí. No pregunté de qué, pero después de eso, empecé a notar momentos similares. Una conversación que terminaba cuando yo entraba, una carpeta que se cerraba, un tema que cambiaba, nada dramático, solo lo suficiente para dejar una sensación extraña, como escuchar parte de una frase, pero nunca el final. En ese momento, me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. El duelo hace que la gente actúe de manera diferente. Eso fue lo que pensé, y tal vez parte de eso era cierto, pero no todo. Unos meses más tarde, el papeleo de la herencia empezó a avanzar. Hubo reuniones, correos electrónicos, solicitudes de documentos, evaluaciones de la propiedad, nada inusual. El abuelo había sido dueño de tierras, equipos, inversiones. Siempre iba a haber papeleo. Una tarde, estaba sentada a la mesa del comedor revisando facturas de mantenimiento cuando mi hermana se dejó caer en la silla frente a mí. Miró un mapa de la propiedad y luego se rió.
Sinceramente, el abuelo debería haberme dejado más a mí. Levanté la vista. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Pasé mucho más tiempo con la familia. No respondí. Ella se encogió de hombros. Solo digo. Luego se levantó y se fue. Como si hubiera comentado sobre el clima. La conversación permaneció conmigo más tiempo del que esperaba. No por lo que dijo, sino por lo cómoda que parecía diciéndolo. Como si las decisiones del abuelo fueran negociables, como si sus deseos fueran meras sugerencias. Con el paso de los meses, escuché versiones de esa actitud con más frecuencia, nunca directamente, nunca abiertamente, pero lo suficiente. Mamá cuestionando por qué ciertas cosas se habían estructurado de cierta manera. Papá preguntándose en voz alta si el abuelo había sido demasiado testarudo cerca del final. Comentarios que parecían inofensivos individualmente, pero menos inofensivos juntos. Entonces llegó el día en que noté la reacción de papá a una pregunta específica. Uno de los abogados del abuelo había enviado un correo electrónico solicitando copias de varios registros antiguos, registros de propiedad, documentos de transferencia, estados financieros archivados. Nada inusual. Cuando lo mencioné durante la cena, papá se congeló por medio segundo. No mucho. La mayoría de la gente no lo habría notado. Luego tomó su agua. ¿Qué registros? Su voz sonaba casual. Sus ojos no. Le expliqué. Él asintió demasiado rápido y luego cambió de tema. Recuerdo haberle observado, intentando comprender por qué una petición tan ordinaria le había molestado. No pude, todavía no. Pero lo recordé. El abuelo había pasado años enseñándome a recordar los detalles. Incluso cuando no los entendía, especialmente entonces. Al acercarse el invierno, ocurrió otra cosa extraña. Se estaba limpiando el taller, sobre todo herramientas viejas, piezas de repuesto, cajas de almacenamiento, la acumulación ordinaria de décadas. Papá se ofreció como voluntario para ayudar. Eso me sorprendió. Nunca le había gustado pasar tiempo en el taller. No de la forma en que el abuelo y yo lo hacíamos. Mientras ordenaba los estantes, mencioné algunos de los registros del abuelo. El efecto fue inmediato. Papá miró hacia los archivadores y luego desvió la mirada casi al instante. No tienes que preocuparte por nada de eso. La respuesta pareció ensayada. No sé por qué. Simplemente lo pareció. Unos minutos más tarde, volvió a cambiar de tema. Eso se convirtió en un patrón. Cada vez que surgían los documentos del abuelo, papá parecía incómodo. Cada vez. Al principio, pensé que era dolor. Luego dejé de creer eso. La presión empezó poco después. Sutil al principio. Mamá preguntando si realmente necesitaba revisar cada documento de la herencia. Papá sugiriendo que dejara que los profesionales se encargaran de las cosas. Mi hermana diciéndome que me preocupaba demasiado. Luego, finalmente, todos se decidieron por la misma frase. La que escucharía una y otra vez. Mantén la paz. Cada vez que surgían preguntas, mantén la paz. Cada vez que el papeleo parecía inconsistente, mantén la paz. Cada vez que quería una aclaración, mantén la paz. Lo extraño era que a nadie más parecía pedírsele que mantuviera la paz. Solo a mí. No discutí. Nunca lo hacía. Pero empecé a prestar más atención. Y cuanto más atención prestaba, más inquieta me sentía. Porque detrás de todas las discusiones sobre la familia, el duelo y el papeleo, algo más estaba sucediendo. Algo que nadie quería explicar. Una noche, casi un año después de la muerte del abuelo, estaba revisando los documentos de la herencia en la mesa de la cocina. La misma mesa donde el abuelo solía organizar sus registros. La casa estaba en silencio. El único sonido era el pasar de las páginas. Entonces noté algo. Una fecha. Una pequeña fecha enterrada dentro de una enmienda de un documento. Nada dramático. Nada obvio, pero demostraba que el abuelo había cambiado parte de la herencia mucho más tarde de lo que todos creían. Muy tarde,
poco antes de morir. Me quedé mirándolo durante un largo momento. Luego miré hacia la ventana oscura sobre el fregadero. Una sensación extraña se instaló en mi estómago porque, por primera vez, no me preguntaba si el abuelo sabía algo. Me preguntaba qué había estado protegiendo. Y, de repente, el silencio en torno a sus registros pareció mucho menos accidental. Durante unos días después de encontrar esa fecha, no dije nada. Ni siquiera sabía qué habría dicho. No había ninguna acusación frente a mí. Ninguna prueba obvia, solo una enmienda, una firma tardía, un detalle que no encajaba donde todos lo habían colocado. Así que hice lo que el abuelo me había enseñado a hacer. Volví a ordenar el documento. Luego, tomé una nota, no una dramática, solo la fecha, el nombre del archivo, el número de página. Lo escribí en una nota adhesiva amarilla y la guardé en mi agenda. Se sentía extraño lo ordinario que se veía. Un pequeño trozo de papel sosteniendo algo que hacía que sintiera el pecho apretado. Esa noche apenas dormí. Seguía recordando la última conversación real que tuve con el abuelo. No la última vez que lo vi. Eso vino después, cuando estaba cansado y se movía más despacio y todos hablaban a su alrededor como si ya se hubiera vuelto frágil. Me refiero a la última conversación que se sintió como él. Fue en su taller. Al final de la tarde, polvo en el aire, luz entrando por la estrecha ventana sobre el banco de herramientas. Había estado sentado en su vieja silla de metal, la que tenía pintura salpicada en una pata. Había una carpeta de cuero azul sobre la mesa frente a él. La noté porque no combinaba con nada más en el taller. Todo lo demás era práctico, archivadores grises, cajas marrones, sobres blancos, carpetas manila. Esa carpeta azul se veía demasiado cuidada, demasiado intencionada. El abuelo apoyó la mano sobre ella durante un rato antes de hablar. Rosita, dijo. Era una de las pocas personas que me llamaba así sin hacer que sonara pequeño. Levanté la vista de la hoja de inventario que le estaba ayudando a revisar. Sí. Si alguna vez te doy algo y te digo que no lo abras de inmediato, ¿podrías hacerlo? Recuerdo haber sonreído un poco. Eso suena sospechoso. Él también sonrió, pero no del todo. Lo es. Esperé a que me explicara. No lo hizo. Eso era inusual. El abuelo lo explicaba todo, recibos, renovaciones de seguros, reparaciones de cercas, por qué ciertas bisagras se oxidaban más rápido que otras. Pero ese día no dio explicaciones. Solo dio unos golpecitos suaves a la carpeta con 2 dedos. Algunas cosas solo tienen sentido en el momento oportuno. Ahí estaba otra vez. El momento oportuno. No entendía por qué seguía volviendo a esa palabra. ¿Y si necesito saberlo antes? Me miró durante un largo segundo. Entonces lo sabrás. Esa respuesta me molestó entonces. Me molesta aún más ahora porque me doy cuenta de que no estaba siendo misterioso por el gusto de serlo. Estaba midiendo algo. Tal vez a mí, tal vez el peligro, tal vez ambas cosas. Una semana después de encontrar la fecha de la enmienda, empecé a revisar más documentos de la herencia con cuidado, en silencio. No porque pensara que mis padres fueran criminales. No quería pensar eso. Todavía quería que hubiera una razón simple, un retraso administrativo, un error del abogado, un formulario antiguo presentado tarde, algo normal. Pero cuanto más miraba, más me molestaban las fechas. Había registros que hacían referencia a transferencias más antiguas de las que nunca había oído hablar. Había cartas del abogado del abuelo que parecían detenerse a mitad de la conversación. Había copias escaneadas a las que les faltaban anexos. Nada suficiente para señalar. Solo lo suficiente para hacerme contener la respiración durante un segundo cada pocas páginas. Entonces llegó la primera mención de ella. No en la reunión. Meses antes de eso. Al principio, fue solo un nombre que no reconocí en uno de los correos de mamá. Lo vi por accidente. Mamá me había reenviado un mensaje sobre la planificación de la reunión. Y debajo de él, en el hilo que se le olvidó borrar, había una línea corta de papá. Tenemos que decidir cuándo contarle a Rosalía lo de Mariana.
Mariana. Me quedé mirando el nombre. Mi primer pensamiento fue que era una prima. Alguna pariente que había olvidado. Nuestra familia era lo suficientemente grande para eso. Pero luego vi la respuesta de mamá. Todavía no. Lo convertirá en un problema por la herencia del abuelo. Leí esa línea más de una vez. Luego cerré el correo electrónico, lo abrí de nuevo, lo leí de otra vez. Lo convertirá en un problema por la herencia del abuelo. Recuerdo haber estado muy quieta en mi escritorio, con la luz del portátil haciendo que la habitación se sintiera más fría de lo que estaba. Lo extraño era que no me sentía enojada. No de inmediato. Me sentía dejada de lado, como si se hubiera estado manteniendo una conversación a mi alrededor durante mucho tiempo y yo acabara de darme cuenta de que no estaba incluida en ella. A los pocos días, papá mencionó la reunión durante la cena con demasiada naturalidad. Puede que alguien se una a nosotros este año. Mamá miró su plato. Mi hermana no. Miró a papá, luego a mamá, luego a mí rápidamente. Pero lo capté. ¿Quién? Pregunté. Papá se limpió la boca con una servilleta. Alguien conectado con la familia. Conectado. No familia. No amigo. Conectado. Esa única palabra se sentó entre nosotros. Mamá añadió. No es nada por lo que debas preocuparte. Había empezado a odiar esa frase. No tienes que preocuparte. Mantén la paz. Deja que los profesionales se encarguen de ello. Todas significaban lo mismo, deja de buscar. Pero no me detuve. Volví a los documentos del abuelo a la mañana siguiente. Miré la enmienda otra vez, luego los correos electrónicos, luego los registros de propiedad. No lograba encajar las piezas del todo, pero empecé a comprender una cosa. La herencia no era el centro de todo. Era la tapadera. La gente seguía hablando de partes, de justicia y de deber familiar porque esas palabras eran más fáciles de pronunciar que lo que realmente había sucedido. Y el comportamiento de papá cambió después de eso. Llamaba más a menudo, no para saber cómo estaba yo, sino para preguntar qué estaba haciendo, si había hablado con el abogado, si había revisado más papeles del abuelo. Intentaba sonar casual. Nunca lo era. Una tarde me llamó mientras yo estaba en el taller. La carpeta azul estaba guardada bajo llave en el cajón inferior del viejo escritorio del abuelo, aún sin abrir, aún esperando. Había colocado la mano sobre ese cajón más de una vez. Cada vez escuchaba la voz del abuelo, algunas cosas solo tienen sentido en el momento oportuno, así que lo dejé cerrado. Aunque cada parte de mí quería respuestas. Cuando papá me preguntó dónde estaba, le dije la verdad. El taller. Silencio. Luego su voz volvió más baja. ¿Por qué? Miré los archivadores. Las cajas etiquetadas, el cajón del escritorio. Solo organizando. Exhaló suavemente. Rosalía, tienes que tener cuidado. Eso me hizo dudar. ¿Cuidado con qué? Otro silencio. Luego dijo. Con cosas que no entiendes. Terminó la llamada poco después. Me quedé allí parada durante mucho tiempo, con el teléfono aún en la mano. Afuera, el viento movía los árboles detrás de la propiedad. Adentro, el taller olía a polvo y papel viejo. Y por primera vez, me dejé pensar el pensamiento que había estado evitando, tal vez el abuelo no me había dejado la carpeta porque me confiaba una herencia. Tal vez la dejó porque sabía que la herencia era la parte menos importante. Para cuando comenzó oficialmente la planificación de la reunión, todos actuaban como si fuera una reunión familiar más. Un fin de semana de verano normal, unas cuantas carpas en el patio, mesas prestadas de la iglesia, hieleras llenas de bebidas, mensajes grupales sobre quién traía la ensalada de papa y quién tenía aún sillas plegables. Pero para mí ya nada se sentía normal. No después del nombre de Mariana, no después de la advertencia de papá, no después de que la carpeta azul se quedara guardada en el escritorio del abuelo como algo que respiraba tranquilamente bajo la superficie de todo. Mamá se volvió muy organizada. Demasiado organizada. Envió horarios, instrucciones de estacionamiento, listas de comida, un plano de asientos.
Eso era nuevo. Nunca antes habíamos necesitado un plano de asientos. Nuestras reuniones solían ser desordenadas, de la forma en que lo son las reuniones familiares. La gente deambulaba. Las sillas se movían. Los niños comían demasiado postre. A alguien siempre se le olvidaba el hielo. Pero esta vez, mamá quería que todo estuviera organizado. Quería las mesas largas de cara al porche trasero. Quería a los parientes mayores cerca del frente. Quería a la familia principal junta. Esa fue la frase que usó, la familia principal. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono y me quedé mirándolo. A los pocos minutos, mi hermana me mandó un mensaje de texto. Mamá ha dicho que no hagas las cosas difíciles este año. Me quedé mirando el mensaje. Yo no le había dicho nada a nadie. No me había enfrentado a nadie. Ni siquiera había vuelto a preguntar por Mariana. Pero, de alguna manera, ya me estaban preparando para que me comportara bien. Así funcionaba mi familia. No siempre te acusaban directamente. A veces construían una habitación a tu alrededor y esperaban a que entendieras dónde se te permitía pararte. Escribí, ¿qué significa eso? Mi hermana respondió casi de inmediato. Solo sé comprensiva. Luego, un segundo después, esto es más grande que tú. No respondí. Había aprendido que algunas conversaciones solo querían tu obediencia, no tu opinión. La semana anterior a la reunión, papá vino a la propiedad con cajas de decoraciones en la parte trasera de su auto, pancartas, platos de papel, etiquetas para los nombres. Era extraño verle cruzar el patio del abuelo con tanto propósito. Se movía con seguridad ahora, más seguridad de la que había transmitido por teléfono. Eso me molestaba. La confianza puede ser real. También puede ser algo que la gente usa cuando teme que alguien note lo contrario. Me encontró en el taller revisando una vieja lista de alquileres de equipos. Sus ojos fueron primero al escritorio. No a mí. Al escritorio. Luego al cajón inferior. Luego de vuelta a mi cara. Sigues pasando mucho tiempo aquí. Había cosas que organizar. Él asintió. Su boca se tensó. Tu madre quiere que esta reunión transcurra sin problemas. Lo sé. Ha estado bajo mucho estrés. Miré el papel que tenía en la mano. Había números, depósitos de alquiler, horarios de entrega, cosas ordinarias. Ella sigue diciendo eso. Papá suspiró. Rosalía. Pronunció mi nombre como una advertencia, no como una pregunta. Esperé. Se frotó la nuca. A veces hacer lo correcto significa no complicarlo todo. Ahí estaba otra vez. El lenguaje cuidadoso. Lo correcto, paz, familia, apoyo. Palabras que sonaban amables hasta que alguien las usaba para hacerte más pequeña. Doblé la lista de equipos y la coloqué junto al dispensador de cinta adhesiva. ¿Qué crees exactamente que voy a complicar? No respondió de inmediato. Desde fuera, oía a mamá reírse con uno de los vecinos que había pasado a dejar unas sillas de más. Papá miró hacia la puerta abierta del taller y luego bajó la voz. Solo no te pongas a rebuscar cosas en la reunión. La frase aterrizó tranquilamente. Pero aterrizó. Le miré entonces. De verdad. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos cansados, casi irritados, casi asustados. No tenía pensado hacerlo. Asintió de nuevo. Demasiados asentimientos. Demasiado rápidos. Bien. Luego se fue. Me quedé en el taller después de que él se fuera, sin hacer nada, solo allí parada. La carpeta azul seguía guardada. No la había abierto. Cumplí mi promesa. Pero empecé a prepararme a su alrededor. Hice copias de los registros públicos de la herencia. Imprimí el hilo de correos electrónicos con el nombre de Mariana. Guardé la correspondencia del abogado. Anoté cada fecha que no cuadraba. No porque supiera lo que haría con ellas, sino porque el abuelo me había enseñado que los registros importaban.
Y porque papá me había enseñado, sin querer, que alguien les tenía miedo. 2 días antes de la reunión, conocí a Mariana. No oficialmente. No de la forma en que papá la presentaría más tarde. Volvía del cobertizo con una caja de manteles cuando un coche plateado entró en el camino de entrada. Ella salió despacio. Parecía más joven de lo que esperaba, no mucho más joven que yo, tal vez de unos 22 años. Llevaba una blusa azul suave y sostenía el teléfono con ambas manos, como si no estuviera segura de dónde ponerlas. Mamá salió de la casa rápidamente. Demasiado rápido. Su sonrisa era amplia. Mariana, cariño. ¿Cariño? Esa palabra me dolió. Me molestó que lo hiciera. Mariana sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Papá apareció detrás de mamá y le puso una mano en el hombro. El mismo gesto que usaría en la reunión. Cuando Mariana se fijó en mí, su expresión cambió. No fría, no presumida, nerviosa, casi arrepentida. ¿Tú eres Rosalía? Preguntó. Asentí. Ella tragó saliva. He oído hablar mucho de ti. Eso debería haber sonado amistoso. No fue así. No por ella. Sino porque de repente me pregunté qué versión de mí había escuchado. Mamá se interpuso entre nosotras antes de que el silencio pudiera prolongarse. Rosalía está ayudando con los preparativos. Ayudando, no organizando, no familia. Ayudando. Sostuve la caja de manteles contra mi cadera y no dije nada. Mariana me miró una vez más antes de que mamá la guiara hacia el interior. Había algo en su rostro que no podía ignorar. No parecía alguien que llegara para llevarse algo. Parecía alguien a quien le habían prometido algo. Esa diferencia importaba, y me impidió juzgarla. Más tarde esa noche, mi hermana entró en la cocina mientras yo etiquetaba recipientes de comida. Se apoyó contra la encimera viéndome escribir fechas en cinta de carrocero. «Sabes», dijo, «mamá y papá solo intentan arreglar lo que el abuelo complicó». Seguir a Itin. ¿Eso es lo que han dicho? Se encogió de hombros. Es obvio que dejó las cosas de manera injusta. Coloqué una tapa en un recipiente. ¿Qué sería lo justo? Me miró como si la respuesta debiera avergonzarme. Compartir. Ahí estaba la palabra, suave, limpia, conveniente. Me lavé las manos lentamente en el fregadero. Afuera, el patio estaba oscuro excepto por la luz del porche. Adentro, la casa olía a limpiador de limón y ensalada de pasta fría. Mi hermana siguió hablando. Ella ha tenido menos que nosotros. Deberías pensar en eso. Me sequé las manos. Pensé en la sonrisa nerviosa de Mariana. Pensé en papá vigilando el escritorio del abuelo. Pensé en mamá borrando nada de un hilo de correos que debería haber borrado. Estoy pensando en eso, dije. Mi hermana rodó los ojos. Solo no arruines esto. Luego se marchó. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, volví al taller. No encendí la luz del techo, solo la pequeña lámpara del escritorio. El cajón parecía más oscuro que el resto de la habitación. Lo abrí y saqué la carpeta azul. Durante un momento, solo la sostuve. El cuero se sentía frío bajo mis dedos. La voz del abuelo volvió a mí, algunas cosas solo tienen sentido en el momento oportuno. Seguía sin abrirla, pero noté algo que no había visto antes. Metida debajo de la carpeta, presionada contra el fondo del cajón, había una sola página copiada de una antigua transferencia de propiedad. La saqué con cuidado. La página tenía las iniciales del abuelo en la esquina. Y junto a una fecha, escrita con su letra, había 4 palabras, antes de que le digan. Me senté despacio porque, de repente, la reunión ya no parecía una celebración. Parecía una fecha límite. La mañana de la reunión llegó calurosa y brillante. El tipo de mañana de verano que hacía que todo pareciera más limpio de lo que se sentía. A las 9, los coches ya estaban entrando por el camino de grava. Las puertas se abrían, los niños corrían delante de los padres, las hieleras eran arrastradas por la hierba,
Alguien se reía demasiado fuerte cerca del porche, alguien preguntaba dónde poner el hielo. Parecía una familia. Esa era la parte extraña. Desde fuera, nada parecía estar mal. Me moví por el patio en silencio, colocando vasos, revisando las bolsas de basura, asegurándome de que los cables de extensión estuvieran pegados con cinta adhesiva cerca de las mesas de comida para que nadie tropezara. Cosas ordinarias, cosas útiles, cosas que mantenían mis manos ocupadas. La carpeta azul estaba en mi bolso de lona, debajo del mantel de cuadros que había doblado sobre ella. No la había abierto. Todavía no. Pero la había traído conmigo. Eso se sintió como una decisión. Mamá se fijó en el bolso una vez. Sus ojos bajaron hacia él, luego volvieron a mi cara. «Llevas muchas cosas hoy. Tengo que colocar algunas cosas». Ella sonrió, pero la sonrisa no se asentó. «Bueno, intentemos que todo salga bien». «Bien». Esa era una de sus palabras favoritas cuando quería decir bajo control. Al mediodía, el patio estaba lleno. Las mesas largas daban al porche trasero exactamente como mamá quería. Los familiares mayores se sentaron donde ella los había colocado. Los primos rondaban cerca de la comida. Mi hermana se movía como quien organiza un evento que no ha planeado, tocando hombros, susurrando, sonriendo de esa forma pulida que tenía cuando quería que la gente supiera que pertenecía al centro de atención. Mariana se quedó cerca de papá y mamá. Se veía bonita de una forma discreta, no llamativa, no segura. Sonreía cada vez que alguien la saludaba, pero sus manos no paraban de encontrarse, retorciéndose, soltándose. Sentí que algo se me encogía por dentro cada vez que la miraba. No odio, algo más triste, porque parecía alguien que esperaba ser aceptada por personas que ya habían decidido lo que valía para ellos. Entonces papá subió al porche. Golpeó un vaso con una cuchara. El sonido fue pequeño, pero se propagó. Las conversaciones disminuyeron. La gente se giró. Mamá se colocó a su lado. Mariana se quedó un poco detrás de ellos. Mi hermana se movió rápidamente hacia el frente como si ya supiera dónde se suponía que debía estar. Yo me quedé cerca del final de una mesa con mi bolso de lona apoyado en la pierna. Papá se aclaró la garganta. Quiero darles las gracias a todos por venir. Un comienzo normal, seguro. Habló del abuelo, de la tradición, de la familia manteniéndose unida. Las palabras eran fluidas. Demasiado fluidas. Entonces su mano se movió al hombro de Mariana. Mi estómago se detuvo. Hay alguien a quien queremos que conozcan, dijo. Los ojos de Mariana bajaron. Papá miró a través del patio, luego directamente a mí. Ella es Mariana. Algunos parientes sonrieron cortésmente. Otros parecían confundidos. Los dedos de papá se apretaron contra su hombro. Ella es nuestra hija. Un silencio recorrió el patio. No de golpe. En capas. Alguien dejó un tenedor. Un primo susurró. ¿Qué? Papá levantó la barbilla. Nuestra verdadera hija. Ahí estaba. La frase aterrizó exactamente de la forma en que había sido diseñada, de manera pública, irreversible. Miré a Mariana. Su rostro se había quedado pálido. No creo que ella esperara esas palabras exactas tampoco. Mamá se acercó a ella y le tomó la mano. Deberíamos haber compartido esto antes, dijo mamá. Pero algunas cosas son complicadas. Complicadas. Otra palabra suave para algo afilado. Papá continuó hablando de errores, de tiempo perdido, de justicia. Nunca explicó con claridad. Eso fue deliberado, lo suficientemente impreciso para ganarse la simpatía, lo suficientemente emotivo para desanimar las preguntas. Entonces mamá se volvió hacia mí, y el patio pareció contener la respiración. Rosalía, dijo. Su voz era suave, casi tierna. Eso lo hacía peor. El abuelo tomó decisiones antes de entenderlo todo. Sentí que mi hermana me observaba. Mamá continuó, y ahora que Mariana está aquí,
creemos que lo correcto es que le transfieras tu parte de la propiedad del abuelo. Las palabras salieron limpias, como si las hubiera practicado frente a un espejo. Algunos parientes se removieron en sus sillas. Alguien murmuró mi nombre. Mi tía parecía atónita. Mi tío miró a papá como esperando que la corrigiera. No lo hizo. Mi hermana intervino antes de que nadie más pudiera. Estoy de acuerdo con mamá, dijo. Es lo justo. ¿Lo justo? La frase recorrió el grupo rápidamente. Algunos no la repitieron, pero sus rostros cambiaron. La confusión se convirtió en incomodidad. La incomodidad en expectativa. Así era como funcionaba la presión pública. Nadie quería ser el cruel. Así que me miraron a mí en su lugar. Papá suspiró como si esto le doliera más que a nadie. Rosita, no estamos intentando quitarte nada. Casi sonreí ante eso. Casi. Mamá añadió. Siempre has sido práctica. ¿Sabes lo que significa la familia? Mantuve mi mano quieta. Mi voz, cuando salió, me sorprendió incluso a mí por lo tranquila que era. ¿Sabe Mariana lo que me están pidiendo que le entregue? Mariana levantó la vista rápidamente. Mamá respondió antes de que ella pudiera. Ella sabe lo suficiente. Ese fue el momento. No porque mamá elevara la voz. No lo hizo. Sino porque Mariana se sobresaltó ligeramente. Y comprendí entonces que a ella le habían contado una historia, no la verdad. Me agaché y levanté mi bolso de lona. La expresión de papá cambió solo por un segundo, pero lo vi. Coloqué la carpeta azul sobre la mesa. El cuero captó la luz del sol. Mamá dejó de moverse. El rostro de mi hermana se tensó. Papá dijo. Rosalía. No fuerte, pero la advertencia estaba allí. Abrí la carpeta. Lo primero que había dentro era la declaración escrita del abuelo. Su letra estaba allí, en la parte superior de la primera página. Firme, familiar, viva de una manera que hizo que me doliera la garganta. No la leí entera. Todavía no. Solo leí el primer párrafo. Mi patrimonio ha sido estructurado con pleno conocimiento de los hechos que me constan, incluidos los asuntos que mi familia pueda intentar presentar posteriormente como información nueva. El patio se quedó en silencio, un silencio más profundo esta vez. La boca de papá se abrió ligeramente. La mano de mamá apretó con fuerza la de Mariana. Pasé al siguiente documento, la copia de la transferencia de propiedad, la que tenía las iniciales del abuelo, la que había encontrado debajo de la carpeta. Junto a la fecha, sus palabras estaban escritas en el margen, antes de que le digan. Miré a Mariana. Sus ojos estaban muy abiertos ahora. Luego miré a papá. ¿Qué sabía el abuelo antes de que ustedes le dijeran a ella? Papá no respondió. Por primera vez en todo el día, parecía más pequeño. Pasé otra página. Había cartas de abogados, una declaración notarial, registros financieros, correspondencia antigua que conectaba nombres, fechas y transferencias que mis padres habían afirmado que no tenían relación. No lo entendí todo en ese instante. Nadie lo hizo, pero la forma de todo estaba lo suficientemente clara. El abuelo no había estado confundido. No había sido injusto. No había dejado las cosas sin terminar. Había estado protegiendo la herencia de una historia que mis padres planeaban contar después de que él se hubiera ido. Leí una línea más de su declaración. Si esta carpeta se abre, significa que la presión ha sustituido a la honestidad. Nadie se movió. Entonces Mariana soltó su mano de la de mamá. Ese pequeño movimiento cambió todo el ambiente del patio. Mamá la miró, luego a papá, luego a la carpeta. Su seguridad desapareció en pedazos. El rostro de papá se había vuelto gris. Mi hermana susurró. ¿Qué es esto? No le respondí. Seguí mirando a mamá. Porque su mano se había movido hacia el brazo de papá, tal como yo recordaba. Sus dedos se cerraron alrededor de su manga. Al principio, fue solo un temblor. Pequeño, fácil de pasar por alto.
Luego sus hombros empezaron a sacudirse. Y esta vez, todos lo vieron. Mamá intentó decir algo. Las primeras palabras nunca llegaron a salir. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Todo el patio la observaba ahora. No a mí, no a la carpeta. A ella. Porque la gente reconoce el pánico cuando lo ve, incluso cuando no sabe la razón. Papá dio un paso adelante. Esto no es lo que parece. La frase sonó débil en el momento en que la pronunció, porque ya nadie sabía qué parecía. Mariana miró entre ellos, luego a mí, luego de vuelta a los documentos extendidos sobre la mesa. ¿De qué está hablando?, preguntó en voz baja. Nadie le respondió. Ese silencio dolió más de lo que cualquier explicación habría podido. Miré la declaración del abuelo. La página siguiente había sido doblada una vez. Con cuidado, deliberadamente, la desdoblé. El papel se sentía frágil en mis manos. El patio seguía inmóvil. Luego leí. Si están escuchando afirmaciones de que mi patrimonio debe ser alterado debido a información revelada después de mi muerte, entiendan esto, yo estaba al tanto de esa información en vida. Un murmullo recorrió a la multitud. Pequeño, inquieto. Seguí leyendo. Las decisiones que tomé fueron intencionadas. No fueron errores. Fueron protecciones. Protecciones. La palabra sonaba diferente ahora porque durante meses yo había estado intentando comprender que estaba protegiendo el abuelo. La propiedad, el taller, a mí, la verdad. Había sido todo ello. Papá se pasó ambas manos por la cara. Tu abuelo entendió mal las cosas. Mi tía habló antes de que yo pudiera. ¿Entonces por qué tenía cartas de abogados? Nadie le respondió. Pasé otra página. Había fechas, reuniones, conversaciones registradas, copias de correspondencia. Nada dramático, nada teatral, solo años de documentación cuidadosa, de la que el abuelo siempre guardaba. De la que todo el mundo solía bromear hasta ahora. Mariana dio un paso más. ¿Qué información? Su voz se quebró ligeramente. Mamá finalmente encontró la suya. Mariana. No. Mariana sacudió la cabeza. No. Cuéntame. El patio se sentía más pequeño, como si todos se hubieran acercado sin moverse. Papá miró hacia el suelo. Mamá miró hacia papá. Ninguno de los dos miró a Mariana. Y creo que fue entonces cuando ella lo entendió. No los detalles. Todavía no. Solo la forma de la traición. El hecho de que las personas que afirmaban estar protegiéndola no pudieran responder a una pregunta sencilla. Mi hermana habló a continuación, casi a la defensiva. Mamá no mentiría sobre algo así. Nadie respondió. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque ya nadie parecía estar seguro. Miré a mi hermana por primera vez en toda la tarde. Parecía insegura, como si de repente se hubiera dado cuenta de que había elegido un bando antes de conocer la historia. La última página manuscrita del abuelo estaba cerca del fondo de la carpeta. La saqué. Sin lenguaje legal. Sin notas de abogados, solo él, sus palabras, su voz. Tragué saliva antes de leer. Si Rosalía está abriendo esta carpeta, significa que se le está pidiendo que entregue la verdad a cambio de la paz. Algunos parientes bajaron los ojos porque todos sabían exactamente con qué frecuencia se había ofrecido ese trato. Mantén la paz. Sé comprensiva. Haz lo correcto. El abuelo había escuchado esas palabras también, años antes de que yo las escuchara. Continué. La propiedad se puede dividir. El dinero se puede dividir. La verdad no. El viento movió los árboles detrás del patio. Por un segundo, nadie habló. Entonces Mariana susurró. Así que la herencia. La miré. Nunca se trató de dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. No porque quisiera la propiedad, sino porque finalmente comprendió que la habían traído allí como parte de una discusión que ella nunca había creado. Lamenté eso por ella más de lo que esperaba.
Mamá dio un paso adelante. Estábamos intentando arreglar las cosas. Ahí estaba. La explicación, la justificación, la versión que siempre llegaba después del daño. Papá asintió rápidamente. Pensamos que esto ayudaría a todos a seguir adelante. Escuché. Luego volví a mirar la letra del abuelo, años de preparación, años de registros, años de espera. Él había sabido que esta conversación llegaría mucho antes que cualquiera de nosotros. Creo que ustedes pensaban eso, dije. Mamá parpadeó. Papá me miró fijamente. Bat, eso no es lo que pasó. Ninguno de los dos discutió porque no podían. Ya no. La carpeta había eliminado demasiados lugares donde esconderse. Lo extraño es que no me sentí victoriosa. Esperaba ira, alivio, algo más grande. En lugar de eso, me sentí cansada, como si hubiera estado cargando una pregunta durante años y finalmente la hubiera dejado caer. Mi hermana se sentó pesadamente en una de las sillas plegables. Miró al suelo y no volvió a hablar. Los familiares se fueron desplazando lentamente hacia conversaciones más pequeñas. Ya nadie hablaba de la herencia. Ya nadie hablaba de justicia. Toda la discusión había cambiado porque el abuelo la había cambiado. La exigencia de que transfiriera mi parte nunca volvió a mencionarse. Ni ese día. Ni nunca. Al caer la tarde, Mariana me encontró cerca del límite de la propiedad, lejos de las mesas, lejos de todos los demás. Parecía agotada. No lo sabía, dijo. Lo sé. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Yo pensé. Se detuvo. Asentí. Lo sé. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Luego me hizo la pregunta que importaba. ¿Estás enojada conmigo? Lo pensé con sinceridad. Luego sacudí la cabeza. No. Y no lo estaba. A ella le habían entregado una historia tal como a mí. La diferencia era que la suya había llegado más tarde. Cuando se alejó, sentí que algo se aflojaba en mi interior. No, perdón. Todavía no. Algo más silencioso. Libertad. El sol se estaba poniendo cuando la mayoría de la gente se marchó. El patio se veía cansado, vasos vacíos, sillas plegadas, platos de papel apilados junto a las bolsas de basura, restos ordinarios de una reunión ordinaria. Solo que ya no era ordinaria. Después de que el último coche desapareciera por el camino de entrada, llevé la carpeta azul al taller del abuelo. La habitación olía exactamente igual, a polvo, papel viejo, madera. La luz del atardecer se filtraba por la estrecha ventana sobre el banco de trabajo. Me senté en la vieja silla del abuelo, la que tenía pintura en la pata. La carpeta descansaba en mi regazo. Durante mucho tiempo, simplemente la miré. Entonces comprendí algo que había tardado años en entender. El abuelo no había confiado en mí porque yo fuera perfecta. No me había protegido porque yo mereciera más. Había confiado en mí porque creía que yo elegiría la verdad por encima de la conveniencia. Incluso cuando doliera, especialmente cuando doliera. Afuera, el viento se movía suavemente entre los árboles. El mismo sonido que recordaba de aquella llamada telefónica meses antes. El mismo sonido del día en que me pregunté por primera vez si la herencia importaba en absoluto. Ahora sabía que no. No realmente. La propiedad importaba. Los recuerdos importaban. El abuelo importaba. La verdad importaba. Y por primera vez en mi vida, la aprobación de mis padres no. Cerré la carpeta azul con suavidad. No porque la verdad volviera a estar oculta, porque no lo estaba. La verdad finalmente había llegado en el momento oportuno. Y yo también.